Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos del cerebro de una forma básica, por así decirlo. Me presento, soy Juan Fabricio Anse Padilla y esta es una presentación básica o vaya un documental básico acerca de lo que vendría siendo el encéfalo o también conocido como cerebro. Comenzando con una introducción, vendríamos a dar a entender que el cerebro humano es uno de los órganos más complejos y fundamentales del cuerpo. Controla todas nuestras funciones vitales, desde los movimientos básicos hasta las emociones y el pensamiento. En este documental vamos a explorar la anatomía básica del cerebro, sus principales funciones y cómo su disfunción puede conducir a trastornos neurológicos, en particular el síndrome convulsivo, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta documental se dividirá en 4 capítulos en los que analizaremos todos estos puntos ya dados. En el capítulo 1 estudiaremos la estructura del cerebro. Y el cerebro está compuesto por varias regiones clave. La corteza cerebral, también responsable como de las funciones cognitivas, y superior como el razonamiento, la planificación y el lenguaje. Está dividida en 4 lóbulos, los que vendrían siendo el lóbulo frontal, controla toda la parte de la toma de decisiones y el movimiento voluntario, y el lenguaje. El lóbulo parietal procesa información sensorial como el tacto y la temperatura. El lóbulo occipital, responsable de la visión. El lóbulo temporal procesa la audición y está involucrado en la memoria. El cerebelo, ubicado en la parte posterior del cerebro, coordina el movimiento y el equilibrio de lo que vendría siendo por acá. El tálamo, viendo una parte más interna del cerebro, el tálamo actúa como una estación de relevo para la información. Es así como una estación de relevo, como ya propiamente dicha, que vendría siendo como un asistente que viene siendo para la actuación de la sinapsis o lo que vendría siendo antes de llegar a la corteza cerebral. El hipotálamo regula las funciones vitales como el hambre, la sed y el sueño y la temperatura corporal. El tronco encefálico conecta el cerebro y controla la médula espinal y controla funciones automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco. Viendo más un desarrollo embriológico del cerebro, tenemos las 3 primeras vesículas primarias, que vendrían a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rumencéfalo. Estas también propiamente dichas se dividen en telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, que serían las 5 vesículas secundarias. De acá vienen del telencéfalo los hemisferios cerebrales, del diencéfalo el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, del mesencéfalo el mesencéfalo y el cerebro medio, del metencéfalo el cerebelo y el puente del tronco encefálico, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo o médula oblongada. En el capítulo 2 estudiaremos un poco de las funciones cerebrales y sistemas involucrados. Como propiamente dicho, ya lo había dicho, el cerebro regula diferentes funciones mediante complejas interacciones entre sus regiones. Algunas de las funciones principales cerebrales incluyen movimiento voluntario controlado por el área motora primaria en el lóbulo frontal. La parte más voluminosa del cerebro reposa en su casa inferior y regularmente planas. El prosencéfalo es la parte más voluminosa del cerebro, reposa en su cara inferior y regularmente plana sobre las fosas craneales anterior y media. Cubre al cerebelo y está superior correspondiente en la toma de decisiones y también en toda su extensión a la calvaria, y tiene un diámetro. Este prosencéfalo propiamente dicho vendría siendo dando origen al telencéfalo, y el telencéfalo es como nosotros ya conocemos muchas veces al cerebro. Continuando con el capítulo 2, es las sensaciones y la percepción procesadas por el lóbulo parietal y el temporal controlan emociones reguladas por el sistema límbico, una red de estructuras que incluyen el hipocampo y la amígdala. Funciones cognitivas superiores, la toma de decisiones y el juicio y la planificación ocurren en la corteza prefrontal. Continuando con el capítulo 3, el síndrome convulsivo, yéndonos un poco más hacia esta afección neurológica, es un trastorno neurológico caracterizado por la aparición de convulsiones, que son descargas eléctricas anormales en el cerebro.
Estas pueden ser de diferentes tipos, convulsiones generalizadas que afectan a ambos hemisferios cerebrales y pueden manifestarse con pérdida de conciencia y movimientos musculares violentos. Convulsiones focales se originan en una parte específica del cerebro y pueden causar síntomas como movimientos involuntarios, sensaciones anómalas o alteraciones en la conciencia. Capítulo 4 vendría siendo la anatomía y las convulsiones, una correlación entre la anatomía cerebral y las convulsiones, dándonos a entender para el diagnóstico del tratamiento algunas áreas clave que afectadas incluyen como el lóbulo temporal. Las convulsiones focales se originan aquí, pueden ser provocadas sensaciones extrañas como un déjà vu o alteraciones emocionales. En el lóbulo frontal, las convulsiones en esta región pueden desencadenar movimientos anormales como sacudidas o giros bruscos del cuerpo. En el lóbulo occipital, las convulsiones aquí pueden causar alucinaciones visuales como destellos de luz o puntos ciegos. En el capítulo 5 estudiaremos un poco de lo que viene siendo el diagnóstico y el manejo del síndrome convulsivo. El diagnóstico que se realiza mediante un análisis detallado de la historia clínica del paciente, estudios de imagen como la resonancia magnética y el electroencefalograma, o también llamado EEG, que permite medir la actividad eléctrica en el cerebro. El tratamiento puede incluir fármacos antiepilépticos para controlar la actividad convulsiva, una cirugía en casos severos, cuando las convulsiones son focales y localizadas. El estilo de vida puede ser una de esas estrategias, como el control de sueño y la reducción de estrés con fundamentos. En conclusión, llegando a un punto base, tendríamos a entender que el cerebro, con sus múltiples funciones y estructuras, es el epicentro de nuestro ser. Los trastornos neurológicos como el síndrome convulsivo subrayan la fragilidad de este órgano y la importancia de la comprensión profunda de su anatomía y funcionamiento. Con un enfoque adecuado, los pacientes pueden lograr un manejo eficaz de su condición, mejorando su calidad de vida. Muchas gracias por haberme escuchado en este pequeño documental que aborda básicamente lo que vendría siendo algunas de las estructuras y funciones cerebrales, como también una correlación clínica que vendría siendo al síndrome convulsivo. Muchas gracias por escuchar, que tenga buen día, buena noche, buena tarde.